Muy buenos días, familia, qué bendición saludarlo nuevamente, qué lindo el poder llegar a tu casa nuevamente con un tiempo más de palabra, con esta serie que estamos trabajando de Somos Piedras Preciosas, y estoy totalmente seguro que cada uno de nosotros estamos siendo edificados, tanto como padres como hijos, alrededor de todo lo que estamos aprendiendo en cada uno de los corazones, todas esas características que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo. Ya sabemos que como Iglesia Cristiana Verbo San Ramón estamos tratando de llegar constantemente a los corazones a través de estos mensajes, y redes sociales nos sirven muchísimo para que tú puedas ser alcanzado en medio de todo esto. Tenemos 2 canales de YouTube que tú puedes acercarte, poder suscribirte, poder colocar un like a cada una de las prédicas que mantienen siempre vivos nuestros canales. Recuerda que está el canal de la iglesia, que nosotros lo tenemos allí para servirte. También aparece el canal de su servidor, Ricardo Duarte, que estamos allí dispuestos para poder atenderte en cualquier situación. Facebook también es un medio en el que estamos tratando de alcanzar a las familias. La fanpage está para servirte. Tú puedes encontrarnos allí, hacer tus comentarios y poder compartir también los links para que pueda otras personas el poder recibir de esta palabra. Instagram nos sirve para mandar todos esos mensajes, para poder mantenerte al día, algunas fotos importantes que son para nosotros el medio para que nos puedas conocer. Tenemos nuestro correo electrónico, que es algo que podemos accesar para poder cargar alguna duda, decirnos algún comentario. Siempre es importante que lo tengas. Tenemos nuestro programa de acción social. Este es el medio por el cual nosotros alcanzamos a aquellas personas que tienen necesidad. Si tú quieres ayudarnos, hay 2 formas de hacerlo. La primera es a través de víveres, que puedes pasarlos a dejar a la panadería La Duquesa, que está ahí en el centro, acá en San Ramón. O también puedes hacerlo trayendo esos víveres acá a nuestro servicio presencial. La otra forma en la que lo puedes hacer es a través de las ofrendas, a través de los donativos que tú nos puedes dar en nuestra cuenta de banco. Y también nosotros tenemos un número de teléfono que sirve como SIMPE para que puedas trasladar allí algún donativo. La cuenta SIMPE también en el canal de WhatsApp, en la parte de WhatsApp, sirve para información general también, para consultas, para el espacio que tú quieres reservar para los días domingos que tenemos nuestros servicios presenciales. Todo esto es algo que gracias a ti, a través de tus donaciones, a través de todo lo que tú nos permites poder recibir y poder retroalimentar. Así es que es una súper bendición el que podamos estar juntos y acercarnos en este precioso tiempo. Ok, estamos listos ya entonces para comenzar nuestro tema. En este momento estamos ya sobre de la 7ª piedra del tema de Somos Piedras Preciosas. El tema es el jacinto, y ya vas a ver tú por qué razón es que le tenemos el nombre de que es la piedra que representa la guerra espiritual. Yo quiero volver a recordar algo muy importante. No significa que estas piedras tú puedas ir a buscarlas a un lugar donde vendan abalorios y cosas allí, que te consigas esas piedras para tener ese tipo de poderes, como que si fueran algo así como los Avengers y todo esto de andar cargando piedras. No es eso, sino que es simplemente el simbolismo que en el Antiguo Testamento se muestra hacia el Nuevo Testamento como la figura de lo que nosotros debemos de tener como esas características como sacerdotes que debemos de tener. Y ya llevamos 6 de esas características. El rubí nos enseñó acerca de la honra. Luego el topacio nos enseñó acerca del dominio propio. La esmeralda nos enseñó acerca de la fe y la confianza que nosotros debemos de tener. Luego la turquesa nos habló acerca de la alabanza que nosotros debemos de tener en nuestra vida.
El zafiro nos habló acerca de las finanzas y luego el diamante nos habló acerca de la presencia de Dios Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Y esta entonces será la séptima de las piedras, que es la del jacinto, que representa la guerra espiritual. Ok, comenzamos con el punto de siempre. El punto número 1 es el momento en el que Dan llegó a los pies de su papá para recibir la bendición. Ya habían pasado esos 6 a recibir la bendición y llega el momento en el que ese séptimo hijo llega a recibir la bendición de su papá. Vayamos a Génesis capítulo 49, versos 16 y 17. Vamos a ver algunas cosas importantes un poquito más adelante del nombre de Dan. Dice que Jacob le dijo: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino. Vea qué interesante es esta bendición. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Cualquiera podría decir: qué feo lo que le dijo Jacob a su hijo Dan, porque le dijo: sos una víbora o sos una serpiente. En realidad no le estaba diciendo a él que era una serpiente, que él iba a tener características como las de una serpiente o las de una víbora, que ya vamos a ver también un poquito más adelante, que son datos muy interesantes de la forma en la que nosotros debemos de ser en esta vida. Entonces, Dan era un chico que desde el momento en el que nació llevaba ya un nombre que tenía que ver con justicia, que tenía que ver con juzgar, que tenía que ver con el área de ser un juez en medio de todo. Vayamos al punto número 2, que hacemos la pregunta: ¿quién era entonces Dan? Vayamos a Génesis. Allí mismo en el libro, en el capítulo 30 y en el verso número 6, nos habla de la forma en la que Dan nació. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Es importante que recordemos que Raquel aún en ese momento no podía dar a luz a un bebé. Entonces utilizó la tradición cananea de colocar a una esclava y entregársela a su esposo para que esta resultara embarazada y diera a luz un hijo. Y en el momento en el que daba a luz al hijo, entonces no era el hijo de la esclava, sino que era el hijo de la ama de la esclava. En este caso era Raquel. En el momento en el que le dio a luz, Dan nació y su nombre en el H 1777 significa juez. Cuando nosotros vemos la palabra Daniel, por ejemplo, está hablando de juez en el nombre de Dios. Y cuando nosotros vemos un libro como el libro de Jueces, lleva también el nombre de Dan, porque la palabra Dan en el hebreo significa juez y tiene ciertas características. Un juez que contiende, eso significa un juez que declara. O sea que la palabra Dan tiene esos significados. Significa algo que tiene que ver con leyes, algo que tiene que ver con justicia. También significa algo para actuar como un juez, como un juicio. También nos dice que es un ministro para declarar una causa. Otro dato importante es que dice que Dan significa hacer el juicio y dar el pago. O sea que es la persona que condena o hace una declaración de qué es lo que es el pago de esa persona que ha cometido cierto error.
También significa gobernar en justicia. Es interesante que los jueces deberían de tener estas características. También significa contender esforzadamente y también significa para estar en la lucha. O sea que todas estas características tienen que ver con una persona que hace justicia, hace guerra en contra de lo injusto. Y eso nos lleva a comprender que la piedra tiene que ver con armarse en contra de algo que está mal, algo que está incorrecto. Y eso nos lleva a comprender un poquito más el punto número 3, que es el significado de esa piedra, que es el jacinto. El jacinto en el original es la palabra leshem. La palabra en la concordancia Strong es el número 3948. Y tiene significados muy interesantes porque son dos raíces, le de un lado y shem del otro lado. Son dos raíces. La palabra le, que significa hacia un movimiento que tiene un límite. O sea que estamos diciendo que en el momento que una persona está haciendo guerra espiritual, está diciendo, yo estoy acá y tú estás allá y hay un límite. Y yo voy hacia ti en un movimiento en dirección hacia la persona de una forma hostil. ¿Por qué? Porque la otra persona está atacando. Cuando la otra persona está atacando, mi función va a ser el defender por un lado y por el otro lado atacar. Esas son dos áreas de la guerra espiritual que debemos aprender. Siempre en nuestra oración, cuando hablamos de guerra espiritual, debemos de establecer dos áreas. Una es defensa y la otra es ataque. Y creo que en todos los, por ejemplo, en las áreas deportivas siempre va a haber esto. Hay defensas y hay atacantes. En el caso del ajedrez, por ejemplo, están las piezas que van defendiendo a las otras que van atacando. Luego la palabra tiene otro significado que es Shem, y la palabra Shem significa reputación, significa fama, significa gloria y significa memoria en un monumento. Y recordemos que cuando hay guerras, siempre se dejan monumentos que tienen que ver con relación a esa victoria. Yo recuerdo que en el momento en el que aprendí un poco acerca de historia del arte, cuando agarran y colocan a un militar, si el militar tiene su caballo con las 4 patas en el piso, significa que murió de muerte natural. Si en el momento en el que tiene una pata levantada, significa que fue herido en la guerra, pero murió en su cama. Y cuando tiene 2 patas levantadas, si usted ha visto de repente alguna estatua de algún general o de algún militar con las patas levantadas, su caballo, no el militar, significa que murió en el campo de batalla. Entonces, todo esto tiene que ver con esa reputación de la persona que estuvo en guerra espiritual. Por supuesto que en el momento en el que hablamos de guerra espiritual siempre pensamos en cosas extrañas y en cosas que tienen mucho que ver con los demonios y tienen toda la razón. Sin embargo, debemos aprender a que la guerra espiritual se establece desde el momento en el que nosotros tenemos una relación espiritual con nuestro Señor en una forma profunda. Quiero hablar acerca de guerra espiritual, algunos detalles que deben ser mencionados, importantes en esta enseñanza. El punto número 1 es que, como nos decía la escritura de que este chico, Dan, iba a tener una palabra profética en la cual iba a estar hablando acerca de que él iba a ser como una serpiente, pues nos dice la palabra en Mateo, en el capítulo 10, versos del 16 al 20, que nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: He aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Quiero hacer la aclaración que todo esto son
figuras, porque nos dice, los envío como a ovejas. No dice estoy enviando ovejas, sino como ovejas. O sea que nos está dando un símil, o sea, nos está comparando como las ovejas. O sea que tenemos que tener características de ovejas en medio de lobos, pero nos dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, que la palabra serpiente, si nosotros la vemos desde el punto de vista negativo, podríamos nosotros decir el demonio, ¿verdad? Pero no solamente significa eso. Si lo vemos desde el punto de vista positivo, nos está diciendo que las serpientes son súper prudentes y nosotros debemos de ser prudentes en nuestro caminar. No quiere decir que andemos como ovejas y de repente andemos con el celular, por ejemplo, en un lugar peligroso. No debemos de tocar a Dios con las manos sucias, dirían las abuelitas. Significa que debemos de ser prudentes. Y dice sencillos como palomas. El verso 17 nos dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Es toda esta parte que tiene que ver con el concepto de que nosotros tenemos que tener esas características como de serpiente. También nos dice la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versos del 4 al 6, nos dice que nosotros tenemos armas de guerra y nos habla diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Esa es la parte más poderosa, porque quiero decirte que la guerra espiritual se lleva a cabo en una de las partes más importantes de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque es allí donde el enemigo puede cautivar nuestros pensamientos. Quiero decir algo, ojo a esto. El enemigo no puede saber lo que nosotros pensamos, porque no es omnisciente, o sea que no conoce nuestros pensamientos como Dios los conoce. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la Escritura que el enemigo puede llegar a colocar sus pensamientos en nuestros pensamientos, y a eso se le conoce como fortalezas de maldad en las regiones de nuestra mente. Por lo tanto, cuando nosotros, esto probablemente te ha pasado a ti, que de repente estamos en lo más pacífico, estamos probablemente viendo un programa de televisión o estamos leyendo un libro y de repente se nos atraviesa un pensamiento en nuestra mente. A eso obedece las fortalezas de maldad. ¿Y qué son estas? Son archivos como cuando nosotros agarramos y los metemos en nuestra computadora y guardamos, por ejemplo, fotografías en un lugar en nuestra computadora y le asignamos un folder. Así el enemigo agarra y coloca cualquier cosa en nuestra mente y la archiva para que cuando nosotros estamos en una de las partes más pacíficas de nuestra vida, ¡pau!, de repente nos recuerda alguna cosa pecaminosa o algún detalle de nuestro pasado. Él es experto en recordarnos nuestro pasado, pero así como Él nos está tratando de recordar nuestro pasado, recuérdale a Él su futuro, porque el futuro de Satanás es el infierno. Ok, quiero también hablar acerca de 1 de Corintios en el capítulo 6, verso 3, que nos habla de nuestra posición como seres humanos ante la primera creación. Nos dice la Escritura, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hay mucho que hablar de este versículo. No me voy a meter mucho en esta profundidad. Pero nosotros vamos a juzgar a la primera creación
y principalmente a los ángeles caídos, los cuales desobedecieron a Dios e hicieron cosas indebidas que provocaron la contaminación de los seres humanos. De esto nos habla Génesis en el capítulo 6. Usted puede leerlo más detalladamente. Si tiene alguna duda, tal vez por allí nos va comentando. Pero el punto es que vamos a juzgar a los ángeles, y si esto es algo sumamente fuerte, profundo diríamos, dice la Escritura, cuánto más las cosas de esta vida. Nosotros tenemos que tener un pensamiento sólido, nosotros debemos de tener un pensamiento claro, no pensar en cualquier cosa, porque nosotros debemos de tener un pensamiento justo. Y eso nos lleva a tener esa figura del Jacinto bien clara. Hacer guerra espiritual en nuestra mente significa que nosotros debemos ordenar nuestras cosas en nuestros pensamientos. Muchos de nosotros actuamos de primas a primeras, ni siquiera pensamos. Y la Escritura nos dice que nosotros debemos de tener guerra espiritual dentro de nosotros mismos. Ahora bien, son detalles importantes que yo quiero que tú los tengas como que muy en cuenta. Esto lo voy a tratar un poquito más rápido. Cuando hablamos de las características de lo que el enemigo puede hacer en nuestro corazón, dice Deuteronomio capítulo 7, versos del 1 al 6, en una forma simbólica, en el momento en el que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el Señor le dijo estas palabras. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, esto te habla acerca de tu herencia. Te está diciendo, yo te voy a entregar tu herencia. Pero en el momento en el que entres a esa tierra, entres a esa herencia. Este 2022 podríamos decir que es como el inicio para muchas personas de esa herencia, de esa naturaleza. Entonces dice, en el momento en el que entres para tomarla y hayas echado de delante de ti a todas las naciones, y nombra allí a 7 naciones, que son 7 características o 7 reinos que nosotros debemos de tener el sumo cuidado. Pero nos dice la palabra en el verso 2, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, nos manda a nosotros a decir que nosotros debemos de destruirlas del todo. Es como cuando de repente uno de los campeones mundiales de peso completo llega con uno de peso mosca y le comienza a dar y le comienza a pegar hasta que está a punto de darle un knockout técnico. Entonces viene y se quita a ese gran guerrero y dice, termínalo. Y entonces nosotros agarramos y llegamos con ese fulano y le damos un solo toque y lo botamos. Eso es lo que el Señor ha hecho con estos reinos que vamos a ver muy rápidamente en medio de todo esto. Dice que debemos de destruirlo del todo. ¿Y cuáles son las características para destruirlo? Nos dice que no tenemos que hacer alianza con estos reinos. Esto es guerra espiritual. Tú no puedes hacer alianza con lo que vas a ver ahorita. Voy a ir adelantando esta parte, porque cuando hablamos de esos reinos, nos dice 7 nombres que terminan en eo. Y estos 7 reinos tienen un significado en el hebreo. Dice el primero es el eteo, y la palabra eteo significa miedo. O sea que tú no tienes que hacer alianza con el miedo. Interesante, porque muchos de nosotros hasta hacemos pactos con el miedo. Nos gusta el miedo, nos gusta ver televisión a las altas horas de la noche. Esas son las reglas para ver una película de miedo. Yo me recuerdo cuando yo las miraba en un lugar oscuro, solitos, ahí en medio de la noche, con un refresco y unas palomitas de maíz, y estamos allí haciendo el pacto del miedo. Y cuando termina la película y comienzan a pasar todos los nombres,
Después de habernos tomado 2 refrescos, nos dan ganas de ir al baño y miramos aquel corredor como que son kilómetros, ¿verdad? Hasta llegar a aquel lugar. Y en el momento en el que corremos, decimos, alguien me va a estar persiguiendo. ¿Por qué tienes ese sentimiento? Y es más, entras al baño y cuando entras, cierra la puerta como que dice, alguien me va a estar persiguiendo si tú estás solo. Y en el momento en el que llegas al inodoro, todavía levantas la tapa para ver si hay alguien ahí. Todo esto es darle entrada al enemigo. Entonces, ahí está el eteo, que es el miedo. El jergueseo nos dice la confusión y la inestabilidad. Vea, muchos de nosotros somos inestables. Estamos confundidos incluso en todas nuestras áreas. No sabemos para dónde vamos, hacia dónde somos, si nacimos de tal forma, si no nacimos de tal otra, si somos costarricenses, ¿por qué nací en este país? Todo confundido, es todo un montón de cosas. El amorreo dice que significa rebeldía, significa orgullo. Vea, si nosotros hacemos alianza con la rebeldía y el orgullo, es parte de la guerra espiritual dentro de nuestra mente. Luego nos habla el cananeo, dice que significa la carne y el materialismo. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos dominar por la carne, por el materialismo, por las cosas de este mundo? De repente nosotros pensamos que el dinero es lo más importante. Consigamos la paz en nuestra mente en medio de todo esto, porque muchos de nosotros cambiamos las cosas invisibles que son del reino de Dios por lo material. Esto es el cananeo. Nos habla del fereceo, que es la inmoralidad. Inmoralidad no significa vestirte raro o andar desnudo, no, significa es no tener las reglas morales de tu propio país. Hay cosas que el país te dice que debes de tener. Una persona inmoral es aquella que se pasa en rojo. Es aquella que en el momento en el que llega al paso de cebra no deja el espacio para que pasen los peatones. También es inmoral que en el momento en el que eres peatón no le dejes también el espacio a los que van en carro. Todo esto es un juego que debemos de tener. La palabra hebeo, que es el sexto, es el humanismo. Es el enfocarse en Dios hombre, o sea que yo soy el centro de todas las cosas. Eso significa el humanismo. Y el séptimo, que es el desaliento. El desaliento significa que nosotros muchas veces vamos a sentirnos deprimidos en nuestra vida. Entonces, ese verso 2, en donde nos habla de la forma en la que nosotros vamos a destruir por completo a estas 7 características que el enemigo viene a tratar de dominar, nos dice, no harás alianza con ellas, punto número 1. Punto número 2, nos dice que no debemos de tener misericordia de ellas. Aquí no está hablando de esos pueblos, fueron figuras y sí, efectivamente, el pueblo de Israel tuvo que destruirlos porque tenían consigo brechas generacionales que provocaban la ira en el Señor. Entonces, el no tener misericordia de ellas significa que, por ejemplo, tú no tengas misericordia del miedo. Renuncia totalmente al miedo y ser un valiente. También nos dice el punto número 3, es el versículo número 3 de estas características, es que no debemos emparentar con ellas. ¿Qué significa esto? Que no debemos de dar a nuestra hija a su hijo y no debemos de dar a ni tomar a su hija para tu hijo. Esto tiene que ver con nuestras generaciones, tiene que ver con nuestros hijos. Nosotros no debemos enseñarle a nuestros hijos a temer. Nosotros no debemos enseñarle a nuestros hijos a fallar en las reglas morales. Todo esto tiene que ver con el discipulado de una generación hacia la otra. Y allí, vea lo hermoso de lo que significa el Jacinto. Estamos haciendo guerra espiritual. O sea que guerra espiritual no significa pegar de gritos delante de una persona que está levitando ahí porque de repente está endemoniada.
No, significa que nosotros debemos de cubrir nuestra mente, sino guardar todo lo que nosotros hacemos como aspectos principales para que de allí en adelante nuestros hijos también tengan esas preciosas características que nosotros les hemos enseñado, y no por conocer una religión que tu papá o que tu abuelito te enseñó, sino que ellos vengan a decir, porque yo estoy viviendo lo que un día mi papá me enseñó en la práctica. Esto es guerra espiritual. Ahora bien, importante que también la Escritura nos habla de las esferas de autoridad. Esto también voy a tratar de tocarlo en corto. Nos dice Efesios en el capítulo 6, versos del 10 en adelante, que el orden en el que nos van a atacar las fuerzas del enemigo tienen una línea como línea de guerra. Cuando nosotros vemos generales, vemos coroneles, vemos tenientes mayores y luego los famosos cabos, soldados, etcétera. Toda esta orden que de repente nosotros vemos en el área de las milicias. Nos dice la palabra en el verso 12. Efesios 6, verso 12. Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es importante también mencionar esto. La guerra no es contra tu esposa. La guerra no es contra tus hijos. La guerra no es contra tu suegro o tu suegra. La guerra no es contra aquel jefe que te molesta o aquel compañero que es bulineador. No, no es la guerra contra esas personas. Dice, tu lucha no es contra sangre y carne, es contra lo que está detrás del que provoca que estas personas estén actuando de la forma en la que actúan. ¿Y quiénes son estas fuerzas? Nos dice la Escritura que son principados. Los principados, según lo que nos dice la Escritura en Efesios, son ángeles caídos que han sido dedicados a países en forma directa. Hay ídolos en cada país y hay un ídolo en cada uno de los países. Entonces usted puede repasarlos en forma general. Hay uno principal. De ahí, cuando nosotros vemos la siguiente que nos dice las potestades. Las potestades son las que se encuentran en cada una de las ciudades o en cada una de las provincias. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay ídolos a los cuales se les dedicó cada una de las provincias. Usted puede repasarlo tanto acá en Costa Rica como si me estás escuchando en cualquier otra parte del mundo. Solamente verifica que en cada una de esas ciudades, de repente por allí hay alguna potestad maya, alguna potestad de sincretismo religioso, en donde en lugar de estar adorando a Dios como el creador, se está adorando a la creación. Luego nos habla de los gobernadores. Ya vimos principados, potestades y luego los gobernadores. Los gobernadores son potestades que se levantan o gobernadores que se levantan en cada una de las familias. Ya usted se podrá dar cuenta que si usted analiza su vida familiar, han habido generaciones de personas que han estado bajo el ataque del alcoholismo, por ejemplo, o acerca de la ira. El bisabuelo, el abuelo, el padre son golpeadores de las mujeres, por ejemplo, o son personas iracundas. O de repente hay personas que producen el que
haya infidelidad en el matrimonio, hay adulterio, hay fornicación. Y cuando nosotros revisamos los panoramas nos damos cuenta que estos gobernadores han sido demonios cíclicos que le dan vuelta a las familias y que constantemente están cayendo las personas y no saben ni qué es lo que está sucediendo, pero de repente el sobrinito tal resultó con ciertas situaciones negativas. Y la última parte dice que son las huestes espirituales de maldad. Esos son espíritus inmundos que en el momento en el que son como los soldados que están al servicio del enemigo. Y este es un dato importante. Muchos decimos, es que el pisuicas, diríamos acá en Costa Rica. En Guatemala es que el chamuco, que sí que el enemigo. Y nosotros le damos tal importancia que pensamos que Satanás está en todo lugar. En realidad Satanás es como, y lo voy a decir de esta forma, como cuando nosotros miramos a un toro que fue creado por allí y ese toro no puede andar en todo un montón de lugares porque es una criatura. Satanás es un ser creado, no puede tener la autoridad para andar por todos lados, pero como tiene a toda esa gama de ángeles caídos y de demonios, entonces puede delegar autoridad. Esto se maneja con delegación de autoridad del enemigo para hacernos pedazos. Entonces desde por allá arriba recibe la información de los espíritus inmundos, de las huestes espirituales, de que nosotros vinimos un día y nos levantamos y de repente comenzamos a tener un poquito de garraspera, así, o de repente tener algo de flujo nasal y nos levantamos y decimos, tengo COVID. Entonces lo primero que el enemigo viene y dice, wow, este dice que tiene COVID, entonces que le dé COVID de inmediato. Esas son las cosas que el enemigo hace. Automáticamente nosotros, cuando confesamos con nuestra boca, el enemigo comienza a hacer caso. Comenzamos a decir, ay, es que tengo miedo de tal cosa. De inmediato, entonces el enemigo sabrá que nosotros estamos teniendo miedo, por ejemplo, o que nosotros somos rebeldes. Podemos decir, es que odio a mi papá. Ya lo dijiste, el enemigo va a estar molestando constantemente porque en tu mente es donde se lleva a cabo todo ese ataque. La última parte que quiero tratar, y nuevamente vuelvo a decirlo de una forma breve, es cómo Dan perdió su Jacinto. La forma en la que lo hace, nosotros la vamos a encontrar en 2 capítulos del libro de Jueces. No me voy a detener a leer los 2 capítulos. Tú los puedes leer en tu casa como una tarea, algo precioso que puedas analizar qué fue lo que sucedió. Pero Dan paró, en lugar de siendo un juez, siendo una persona justa, comenzó a perder su Jacinto al destruir un poblado completo para poder ganar una posición en el terreno donde debía de tener él su herencia. Y la forma en la que lo hizo fue acudiendo a la idolatría, acudiendo a herencias de iniquidad que en el momento en el que las encontró se asió de ellas, se tomó de ellas y las utilizó para su favor. Obviamente, en el momento en el que nosotros nos damos cuenta que la trampa del enemigo va a ser no presentarse como aquel cornudo con cola al cual le vamos a tener miedo, hoy por hoy la forma en la que el enemigo gana el terreno de nuestro Jacinto es haciéndose amigo de nosotros. Y esta parte es muy fuerte. Porque cuando nosotros hablamos de idolatría, no solo estamos hablando de imágenes físicas, estamos hablando de que ídolo es algo que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios. Media vez tú vengas y le dediques dinero, le dediques tiempo, le dediques amor
a algo que no es Dios y que para ti es prioridad, se convirtió en tu ídolo. Decimos muchas veces, es que los deportistas son ídolos o los artistas que cantan se convierten en ídolos. Esto puede ser algo así, porque hay chicos y chicas que se visten de la forma en la que la otra se viste, hablan de la forma en la que el otro habla y de repente resultan cantando y dicen, wow, está cantando algo. Y uno dice, ¿qué está cantando? Pero bueno, en fin, esos son otros 20,000 colones. En medio de todo esto, la idolatría puede ser cualquier cosa, incluso te voy a poner el ejemplo, si tú le dedicas mucho más tiempo a redes sociales, si tú le dedicas más tiempo a tu teléfono que a tu familia, esto se convirtió en tu ídolo. Y aquí el enemigo, aquí no tiene cachitos, no tiene colita. Estamos hablando de que el enemigo trata de hacerse amigo tuyo para después venir y destruir tu Jacinto. Todo lo que nosotros hagamos que se pase de las cosas de Dios se convierte en un ídolo. Incluso nuestros hijos se pueden convertir en un ídolo. Nuestro carro, nuestra misma esposa. Si nosotros no le tenemos el amor primero a Dios, porque dice, ama a Dios sobre de todas las cosas. Si nosotros amamos con prioridad principal a Dios, el Jacinto está perfecto. Tenemos guerra espiritual y estamos haciendo lo correcto. Pero cuando nosotros hablamos de idolatría, a veces criticamos, por ejemplo, iglesia tradicional y decimos, tiene muchos ídolos. Pero nosotros como cristianos muchas veces no podemos tener imágenes de esa forma, pero sí tener ídolos de la otra. Así es que este mensaje tiene que ver con esa séptima característica, guerra espiritual. Nuestra vida debe de enfocarse a tener bien cuadrada nuestra mente hacia hacer la voluntad de Dios. No te dejes engañar. Si los pensamientos que tú estás escuchando los tomas y los haces por obra, puede que sea tu corazón, puede que sea el enemigo o puede que sea el mismo mundo el que te esté llevando a tener este tipo de pensamientos. Reflexionemos respecto a esto y tengamos cuidado de no entregar nuestro Jacinto. Así es que, terminando, yo quiero orar para que esta parte espiritual venga a ser controlada por la obediencia en Cristo en nuestras mentes. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que en esta mañana esta palabra halló cabida directa en nuestros corazones porque muchos de nosotros hemos entrado en la fase de perder nuestra guerra espiritual delante del enemigo. Señor, nos guiamos a través de tu presencia para pedirte que nos ayudes a atar todos nuestros pensamientos a tu obediencia. Señor, que dominemos nuestras acciones, que dominemos nuestra forma de ser, que seamos justos y que en el momento en el que nosotros tenemos que hacer guerra espiritual, luchemos en contra de lo que el enemigo nos está poniendo a hacer. Que no somos simplemente marionetas, Padre, para que nosotros podamos cumplir tu tarea y tu función. Te damos gracias porque sabemos que en medio de todo lo que nosotros hemos aprendido a través de esta enseñanza, podemos cambiar todo nuestro entorno a través de el sanar nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos a gobernar el miedo, ayúdanos a gobernar la confusión y la inestabilidad. Quita de nosotros la rebeldía y el orgullo. Ayúdanos, Señor, a gobernar nuestra carne en contra del materialismo. Ayúdanos a cumplir las leyes morales de nuestra vida. Danos la oportunidad de darte tu lugar en lugar de tener nuestro lugar como prioridad. Y danos la oportunidad de que cuando nos sintamos
con alguna tristeza o algún desaliento, podamos sentir que eres tú el que nos estás cuidando en medio de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, queremos darte gracias por este tiempo y bendecir a cada una de las familias que estuvieron con nosotros en este espacio, y agradecemos porque nos abren las puertas de tu casa para estar junto contigo. Te mandamos un gran abrazo, pero antes de hacerlo, quisiera que levantes tus manos, recibamos palabra de bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti, alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. En nombre del equipo de multimedia de Ministerios Verbo acá en San Ramón, te mandamos un gran abrazo y tú recibe uno de parte de mi esposa Pati, mío, en el nombre de Jesús. Los amamos.